Cuando Rusia lanzó el misil Oreshnik, surgieron titulares sobre armas hipersónicas, misiles imposibles de interceptar y mayor escalada. Oreshnik simbolizó velocidad, poder y mensaje político. Pero en el arsenal ruso existe un arma de la que se habla mucho menos. Y sin embargo, desde el punto de vista militar, es mucho más interesante. No porque sea más rápida, sino por la forma en que vuela. Se llama Avangard. No es un misil clásico ni hipersónico en el sentido habitual. Es un planeador hipersónico, un sistema que fue diseñado para alterar la propia lógica de la defensa antiaérea y antimisiles. En este video analizaremos el Avangard objetivamente y sin emociones. Explicaremos qué es, por qué se considera un arma revolucionaria, sus límites reales y por qué el Avangard, más que el Oreshnik, refleja el rumbo del pensamiento estratégico de las grandes potencias. ¿Por qué se habla menos de la Avangard, pero es más importante? Comparando la frecuencia de Oreshnik en los medios con lo poco que se menciona a Avangard, parece paradójico. Oreshnik se muestra con declaraciones y titulares, mientras Avangard permanece mayormente fuera del foco público. La razón es simple. Oreshnik es un arma que también tiene una función política y psicológica. Busca enviar señales a Occidente, Ucrania y al público interno. Su uso debe ser visible, legible e interpretable. Avangard funciona de manera opuesta, no pertenece al ámbito de la táctica ni al mensaje mediático. Corresponde solo al nivel estratégico, no aparece en el campo de batalla ni se usa para mostrar fuerza en un conflicto actual. Su función es diferente. Existir en segundo plano como un factor que cambia los cálculos incluso antes de que ocurra cualquier conflicto. Por eso se habla menos de Avangard. Mientras menos información pública haya, mayor será la incertidumbre. En la disuasión estratégica, la incertidumbre suele pesar más que las amenazas o pruebas visibles. Avangard no es un arma para uso diario. Está ligado a portadores estratégicos, pensado para escenarios distintos, y opera bajo la lógica de la disuasión nuclear. Esa es una diferencia clave frente a los sistemas usados en combates reales. Para entender por qué Avangard tiene un estatus tan específico, ahora tenemos que mirar una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente Avangard? ¿Y por qué no es un misil en el sentido tradicional de la palabra? ¿Qué es realmente Avangard? Para entender qué hace especial a Avangard, primero tenemos que aclarar una cosa. Avangard no es un misil en el sentido clásico de la palabra. Es un vehículo de combate, un planeador hipersónico que no despega por sí mismo, sino que es lanzado por un misil balístico portador. Este misil portador garantiza la primera fase del vuelo, llevando a Avangard a gran altitud y velocidad. Luego sus funciones se separan. A diferencia de un misil balístico clásico, Avangard se separa y toma una trayectoria diferente. En lugar de descender abruptamente de regreso a la Tierra, entra en la capa superior de la atmósfera y comienza a deslizarse. No pasiva, sino activa. Utiliza una combinación de velocidad extrema y forma aerodinámica para moverse tanto horizontal como verticalmente, cambiar la dirección de vuelo y mantenerse en la atmósfera mucho más tiempo de lo que sería posible con una ojiva balística clásica. Aquí surge la diferencia clave. Avangard no sigue una trayectoria predecible ni calculable de antemano, sino que se define en vuelo. Esto significa que los sistemas de alerta temprana pueden detectar el lanzamiento del cohete portador, pero no pueden decir con certeza dónde exactamente Avangard finalmente impactará el objetivo. El planeador hipersónico une características de ambos mundos. Tiene una velocidad típica de los sistemas balísticos, pero se comporta de una manera que recuerda a un vuelo controlado en la atmósfera. Esta combinación hace que Avangard no encaje en las categorías tradicionales de defensa antiaérea o antimisiles. Mientras los misiles siguen una trayectoria fija tras el lanzamiento, Avangard cambia su trayectoria durante el vuelo. La manera en que Avangard vuela y maniobra en la atmósfera nos llevará en la siguiente parte al núcleo del tema. ¿Por qué existe un sistema así? ¿Por qué es mucho más difícil de predecir para la defensa que cualquier cosa que se haya considerado hasta ahora? ¿Cómo vuela Avangard y por qué es difícil de predecir? Tienen los parámetros técnicos en pantalla,
Pero en Avangard los principios de vuelo importan más que los números. Decir que Avangard es muy problemático para la defensa no solo es por su velocidad. La clave es cómo vuela y cambia los supuestos en los que se basan los sistemas de defensa. Un misil balístico clásico tiene una trayectoria relativamente estable después de la separación de la ojiva. Aunque es muy rápida, su trayectoria puede modelarse matemáticamente. La defensa trabaja con probabilidades, pero tiene un marco en el que el objetivo se moverá. Avangard rompe este marco. Después de entrar en la atmósfera, no se mueve en una sola curva, sino que maniobra activamente. Modifica altitud, dirección y velocidad para que la trayectoria no sea predecible. Esto implica que los cálculos para objetivos balísticos deben rehacerse varias veces en vuelo, usualmente con datos incompletos. Otro problema es la altitud de Avangard. Tampoco es alto en la fase exoatmosférica, donde actúan los sistemas antimisiles para interceptar ojivas balísticas. Tampoco es tan bajo como un misil guiado. Se desplaza en un área donde las defensas solo se superponen parcialmente, creando una situación incómoda para la defensa. Los sistemas de alerta temprana detectan lanzamientos y los radares identifican el objetivo. Sin embargo, el problema no es que no lo vean, sino que no pueden decir con suficiente certeza hacia dónde se dirige y cómo se comportará en unos segundos. Es aquí donde se muestra la diferencia entre Avangard y otras armas hipersónicas. Los misiles hipersónicos maniobran, pero su vuelo depende del motor, la aerodinámica y un perfil específico. Avangard no tiene motor en el sentido tradicional de la palabra, planea. Y eso le da una libertad de movimiento que es extremadamente difícil de procesar para los algoritmos de defensa. Sin embargo, eso no significa que Avangard sea invisible o imposible de alcanzar para la defensa. Significa que la defensa tiene mucho menos tiempo, menos certeza y más variables de las que históricamente fue diseñada para manejar. Aquí surge otra pregunta clave que plantean analistas y planificadores militares. Esto significa que Avangard es casi imposible de interceptar. O la realidad es más compleja. De verdad, Avangard no se puede interceptar. Cuando se habla de Avangard, muy rápido aparece la palabra imposible de interceptar. Es un término impactante para titulares, pero debe usarse con cautela. Es más preciso decir que Avangard es muy difícil de interceptar. No es imposible de interceptar. Esa diferencia es fundamental. No es que la defensa no tenga respuesta, sino que los sistemas existentes fueron diseñados para otras amenazas. La defensa antimisiles se ha optimizado históricamente para interceptar objetivos balísticos. Vuelan en trayectorias predecibles a gran altura y con perfil estable. Sin embargo, Avangard se mueve en un entorno diferente y de una manera distinta. Maniobra en la atmósfera, cambia altitud y dirección a velocidades extremas. La defensa tiene menos tiempo y certeza para evaluar la situación y calcular el punto de intercepción. También debe considerarse el otro lado de la moneda. Avangard no es invisible. El lanzamiento y vuelo del cohete y planeador pueden ser detectados y rastreados por radar u otros sensores. El problema no es que la defensa no vea nada, sino que la información llega tarde y con un alto grado de incertidumbre. En la práctica, esto significa que incluso si teóricamente existieran medios para interceptar un objetivo así, su despliegue exitoso requeriría una coordinación extremadamente precisa, una toma de decisiones muy rápida y condiciones ideales. Esa combinación no se garantiza en escenarios reales. Por eso, Avangard lleva los límites no haciendo que la defensa sea inútil, sino aumentando el riesgo de fallo. Exige a la defensa operar al máximo y acorta el tiempo para que políticos y comandantes militares tomen decisiones cruciales. Aquí se muestra que el verdadero problema de Avangard no es solo la tecnología, sino el cambio drástico en psicología, reacciones y toma de decisiones. Esto naturalmente nos lleva a la siguiente parte, a la cuestión de los límites reales de Avangard y por qué no es un arma que se pueda desplegar de manera masiva. Límites de Avangard. ¿Por qué no es un arma para librar una guerra? En todos los debates sobre Avangard es importante decir también lo que este sistema no puede hacer y por qué no se le puede considerar un arma universal o de uso masivo. Avangard no está hecho para uso diario. No fue diseñado para ataques repetidos en un conflicto activo. Su posición es distinta.
está en el nivel estratégico, donde se usan pocos medios muy poderosos. Uno de los principales límites es la propia infraestructura. Avangard está vinculado a los portadores estratégicos, es decir, a los grandes misiles balísticos. No son flexibles, baratos ni diseñados para traslados rápidos o uso improvisado. Cada despliegue de un sistema así está asociado a altos costos y a un claro significado político. Otro límite es la cantidad. No hay pruebas públicas de que Rusia tenga muchos Avangards operativos. Al contrario, todo indica que se trata de una cantidad limitada de unidades destinadas a escenarios específicos, no para un uso generalizado. La ojiva es clave. El Avangard se relaciona sobre todo con la disuasión nuclear. Eso significa que su uso automáticamente lleva la situación a una categoría muy diferente que los ataques convencionales. No es una herramienta para librar una guerra clásica, sino para influir en decisiones antes de que ocurra una guerra. Estos límites demuestran que el Avangard no puede considerarse un arma de victoria. No es un sistema que resuelva conflictos solo ni reemplace otras capacidades militares. Herramienta especializada que solo funciona junto a una estrategia mayor. Ahí está su verdadero sentido. Avangard no es una respuesta a los combates actuales, es una respuesta a la pregunta de cómo las grandes potencias se establecen mutuamente los límites que no deben ser cruzados. Eso nos lleva a una visión más amplia. Si Avangard es parte de una estrategia y no una solución aislada, ¿qué implica en la competencia global entre potencias? ¿Y por qué este sistema refleja una tendencia que vemos en Rusia, China y Estados Unidos? Avangard en la competencia entre grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos. No es un proyecto aislado, forma parte de una tendencia donde las grandes potencias buscan responder una pregunta clave. ¿Cómo mantener la disuasión si mejoran sensores, precisión y defensa antimisiles? Para Rusia, el Avangard responde al desarrollo prolongado de la defensa, especialmente en Estados Unidos. No se trata de intentar obtener la capacidad de librar la guerra de otra manera, sino de tratar de mantener la credibilidad del segundo ataque. En otras palabras, mantener la certeza de que las fuerzas estratégicas funcionarán, incluso si la defensa del adversario mejora significativamente. China aborda esta misma cuestión de manera diferente. Sus proyectos hipersónicos son principalmente regionales y se centran en Asia Oriental y el Pacífico. En la visión china, los planeadores hipersónicos buscan dificultar la defensa enemiga en sus fronteras y reforzar la disuasión regional, no proyectar poder global. Estados Unidos se ha centrado en precisión, sensores y defensa, no en desplegar planeadores hipersónicos rápidamente. Este enfoque solo ha cambiado en años recientes. Los programas de Estados Unidos ahora buscan respuestas más equilibradas. No se trata de competir en números, sino de comprender la amenaza y crear contramedidas efectivas. Desde este punto de vista, la vanguardia no parece ser el inicio de una carrera incontrolable, sino más bien uno de los eslabones de una cadena de reacciones más amplia. Cada potencia resuelve la misma ecuación, pero con distintas prioridades, enfoque geográfico y contexto político. Esto también explica por qué las armas hipersónicas no se vuelven una herramienta masiva. Son costosas, complejas y vinculadas a doctrinas estratégicas. Lo importante no es la cantidad, sino su influencia en el pensamiento ajeno. Así se cierra el círculo. Avangard no es solo rusa. Es parte de una dinámica global en la que está cambiando la forma en que las grandes potencias piensan sobre la seguridad, la defensa y la escalada. Eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa realmente Avangard aquí y por qué es importante entenderlo bien? ¿Qué es Avangard y qué no lo es? Al final es clave volver a lo esencial. Avangard no es un arma milagrosa que cambie las reglas de la guerra rápidamente. No es una herramienta para despliegue masivo ni para conflictos clásicos, pero tampoco es un mito sobrevalorado. Avangard es un sistema real y operativo que representa un cambio cualitativo en la forma en que se piensa sobre la disuasión estratégica. No es por un solo parámetro técnico, sino por la combinación de velocidad, maniobrabilidad e imprevisibilidad. Su verdadero significado no radica en cuántos objetivos puede alcanzar, sino en cómo influye en la toma de decisiones. Reduce el tiempo de reacción,
aumenta la incertidumbre y complica los cálculos sobre los que se basan los sistemas de defensa existentes. Todo eso incluso antes de que se llegue a usar realmente. Avangard encaja en una visión global, donde el avance tecnológico impacta tanto en el campo de batalla como en la psicología y estrategia. Cambia la forma en que las potencias piensan sobre el riesgo, la escalada y los límites que no deberían ser cruzados. Así que si comparamos Avangard con otros sistemas como Oreshnik, la diferencia no está en cuál de ellos es más fuerte. La diferencia está en su función. Oreshnik es una señal visible, mientras Avangard actúa en silencio y eso es su fortaleza. Avangard no cambia las guerras, sin embargo cambia el entorno de decisión. Por eso es clave entenderlo sin emociones, atajos ni simplificaciones. Si te gustó el video, te agradecería un like y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación. Y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar. Lo aprecio mucho.